Inserto aquí otra pregunta que nos han hecho que tiene que ver más con las experiencias espirituales que Dios nos da cuando le buscamos. Me pareció pertinente insertarla. No es acerca de algún texto bíblico, algún pasaje, es acerca de experiencias. Y nos han escrito lo siguiente. ¿Puede alguien haber tenido las experiencias dadas por Dios por medio de sueños o visiones, etcétera, y luego con el tiempo entender con las teorías, al estudiar la Biblia, qué era lo que Dios mostraba? ¿O tratar de conectar lo que Dios mostró con su palabra? Me pareció muy importante la pregunta por la respuesta que esto va a generar. Dios nos habla de muchas maneras y Dios nos ha dado su Espíritu Santo y efectivamente Dios nos habla por medio de su Espíritu de muchas formas. Sí, Dios nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones. La intención de Dios no es únicamente que nos sintamos felices porque tuvimos una experiencia. La intención de Dios es que entendamos la experiencia y le saquemos el mayor provecho a esa experiencia. Por regla general, los sueños y las visiones vienen en un lenguaje simbólico. Y efectivamente, la intención de Dios es que ahora vayamos a la palabra de Dios y en oración y de rodillas le pidamos a Dios que nos abra su palabra y que nos ayude a encontrar la respuesta a estos sueños y visiones. Por no ir a la palabra de Dios, muchas personas, pues Dios les ha hablado o les habla a través de otra persona por medio de los dones del Espíritu. Sabemos que los dones del Espíritu son no solamente dones de poder, como el don de sanidad y milagros. También están los dones de palabra, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia o la palabra de profecía. Y Dios nos puede hablar. A veces es la persona la que está hablando, pero a veces es Dios hablando a través de la persona. Y muchas veces empezamos a especular nosotros o a crear nosotros la respuesta posible a ese lenguaje simbólico y es allí donde nos confundimos y nos metemos en problemas. La única fuente a donde debemos buscar respuestas es la palabra de Dios. Así es que efectivamente tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar entender de qué nos está hablando el Señor. La palabra de Dios está llena de simbolismos, llena de alegorías y analogías. Dios se vale de animales para representar actitudes en el hombre. Se vale de alegorías, usa un lenguaje alegórico, usa parábolas. Así es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Y mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más nos familiarizamos con el significado de cosas, lugares, nombres, medidas, materiales, animales, mientras más nos familiarizamos con todo eso, más capacidad vamos a tener nosotros para entender el lenguaje a través del cual Dios está buscando hablarnos por medio de sueños y visiones. Recordarán ustedes el Urim y el Tumim que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral sobre el efod como parte de sus vestiduras sacerdotales. Eran dos piedras misteriosas, no sabemos mucho acerca de ellas, pero podemos entender cómo funcionaban por la manera como obtenían respuestas quienes iban al sacerdote a consultar a Dios. David era un ejemplo clásico de alguien que siempre consultaba a Dios por medio del sacerdote. La palabra Urim significa luces o fuegos, es una palabra plural. Tiene que ver con el fuego del Espíritu Santo. Y la palabra Tumim también es una palabra plural. La raíz es tamam y tamam literalmente significa la perfección de la palabra de Dios. Así es que el Urim y el Tumim tenían que ver con el Espíritu y la palabra. Dios nos habla por medio de su Espíritu. La palabra tiene que confirmarnos lo que Dios está diciendo por medio del Espíritu. Igualmente, Dios nos habla por medio de su palabra escrita o la palabra que alguien habló. Y el Espíritu Santo nos deja saber, el Espíritu Santo nos va a confirmar la veracidad de lo que estamos escuchando y que efectivamente es cierto. Uno sabe cuando está escuchando la verdad o cuando no está escuchando la verdad, gracias al Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, vemos el Espíritu y la palabra trabajando juntos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo, sea la luz.
y fue la luz. Así es que necesitamos el Espíritu y la palabra trabajando juntos. El Espíritu Santo también va a darnos la experiencia con la palabra teórica para que ésta cobre vida, para que tengamos una experiencia con la palabra. En el río Jordán vemos el Espíritu y la palabra operando juntos también cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús, quien era el verbo de Dios, la palabra de Dios, descendió a las aguas e inmediatamente descendió en forma corporal la paloma del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Y el Padre dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es que vemos la unidad del Espíritu y la palabra. Los sueños, las visiones o las palabras de ciencia, palabras de sabiduría o palabras proféticas, todo eso es el ámbito del Espíritu de Dios. Ahora, no se pueden quedar aisladas. Ahora tenemos que ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a dar la explicación, nos va a dar la respuesta. Juntas se van a complementar. Dios jamás nos va a decir algo por sueños y visiones que no esté ya plasmado en su palabra. Igualmente, si una profecía, entre comillas, nos está diciendo algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces no fue una profecía. El Espíritu Santo y la palabra jamás se van a contradecir, al contrario, se van a explicar mutuamente, se van a confirmar mutuamente. Así es que gracias por esa pregunta. Queremos agradecerles el estar participando con nosotros, enviando sus preguntas. Gracias a todos los que lo han hecho y animamos a quienes tienen preguntas y quieren obtener una respuesta a que nos escriban. La dirección es preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Escríbanos, envíen sus preguntas. Todos vamos a ser edificados por medio de las respuestas que esas preguntas van a generar. Y les animamos a suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ningún episodio de Preguntas Bíblicas. Dios los bendiga.